Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Soy Emanuel Plata, pastor de la iglesia Amigos del Espíritu en Almoloya de Juárez. Y para mí es un gran honor poder compartir el día de hoy este tiempo con ustedes, ya que vamos a tener 2 días de devocional en donde estamos buscando que el Espíritu Santo nos hable, que el Señor nos lleve un refresco en su presencia. Y bueno, pues vamos a entrar al tema del día de hoy. Hoy voy a hablar acerca del tema autoridad sobre el enemigo. Un tema sumamente importante, ya que si tú y yo estudiamos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que desde la historia de la humanidad estamos en guerra. Y esta guerra se está viviendo entre los 2 ejércitos más grandes que han existido en la historia de la humanidad. El ejército de Dios acompañado de millones de ángeles y el ejército del enemigo acompañado de millones de demonios. Y toda esa guerra tiene un objetivo y tiene un propósito. Y el objetivo y el propósito de esa guerra es tu corazón. Porque quien es dueño de tu corazón es dueño de tu voluntad. Y quien es dueño de tu voluntad es dueño de tu eternidad. Y quiero leerte el día de hoy un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 4, el cual dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando tú lees Isaías capítulo 61, estamos leyendo una profecía mesiánica de lo que vendría a ser Jesús. Y me encanta que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y dice lo siguiente: y me ha ungido el Señor. Esta palabra ungir es muy importante, porque ungir se define de acuerdo a lo que la Biblia enseña como dar autoridad, como dar respaldo o como volver a alguien natural en un propósito sobrenatural. Y en Isaías 61 habla de qué fue lo que hizo Dios con Jesús y en qué fue en lo que lo ungió. Y dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón. Y escucha lo que dice: me ha enviado a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Que el ministerio de Jesús se basaba en traer sanidad a los enfermos. El ministerio de Jesús se basaba en publicar las buenas nuevas de salvación a los que estaban perdidos. Pero también el ministerio de Jesús se caracterizó por traer libertad a los cautivos. Y esto es algo que tú y yo debemos de entender. En un lugar donde se predica el nombre de Jesús, en un lugar donde se invoca el nombre que es sobre todo nombre, siempre debe de haber libertad a los cautivos. Así es que para profundizar en este tema, voy a hablarte acerca de la necesidad de la liberación. Ya que yo creo que todos los que buscamos a Dios, todos los que seguimos a Jesús, debemos de buscar libertad para nuestra vida. Me bendice que en Pan de Vida, Cuautitlán Izcalli y en todas las filiales tenemos un ministerio que se llama el ministerio, ¿verdad?, de encuentros, de renovación, de restauración, los retiros. Y me he llegado a encontrar con algunos hermanos que cuando les invitamos a ir a uno de estos retiros de renovación y restauración, usualmente me preguntan: pastor, ¿y por qué yo tengo que ir a un retiro de renovación? ¿O por qué tengo que ir a un lugar donde practican liberación si tal vez yo tengo ya 10 años de cristiano, 15 años de cristiano? Eso es para la gente que no conoce de Cristo, o eso es para la gente que acaba de llegar a la iglesia. Pero quiero decirte que la Biblia enseña algo totalmente contrario a esto. La Biblia enseña que todos nosotros debemos de aprender a examinar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque aunque ciertamente el enemigo no puede tocarnos o no puede atacarnos si estamos buscando al Señor, la Biblia enseña que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y la pregunta no es si el enemigo te quiere atacar, la pregunta sí es
es si tienes rendijas abiertas en donde el enemigo puede entrar en tu vida, en donde el enemigo quiera tomar control, en donde el enemigo quiera derribarte o quiera hacer estragos en tu corazón. Y quiero leerte un pasaje que me impresiona mucho y que sé que el día de hoy Dios va a ocupar para hablarte, el cual se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 23 y versículo 24. Para esto, te voy a explicar un poco el contexto de lo que está pasando aquí. En Mateo capítulo 16, Jesús está hablando con sus discípulos y Jesús le está diciendo: mi hora ha llegado. Ha llegado el tiempo en el que voy a ir a la cruz. Ha llegado el tiempo donde voy a morir por ustedes, ¿verdad? Y empieza a hablar todo lo que iba a venir sobre su vida, cómo iba a ser aprendido, cómo lo iban a llevar a la cruz. Y la Biblia enseña que uno de sus 12 discípulos, el cual tenía por nombre Pedro, comienza a persuadir a Jesús y comienza a decirle: Jesús, no lo hagas. Jesús, no vayas a la cruz. Jesús, ¿cómo te vas a entregar? Y vamos a ver cómo le responde Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 23. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que me impresiona de este versículo? Que Jesús habló la voluntad de Dios para su vida. Dijo: la voluntad del Padre es que yo vaya a la cruz. Pero Pedro comenzó a persuadirlo. Y si lo viéramos con los ojos naturales, podríamos decir: bueno, es que Pedro amaba a Jesús y a Pedro le dolía, ¿verdad?, que el Señor fuera entregado y que el Señor muriera por causa de la humanidad. Pero me sorprende que cuando Pedro le dice todo esto a Jesús, Jesús no le dice: Pedro, cállate. Jesús no le dice: Pedro, ¿por qué dices esto? Jesús voltea a ver a Pedro y le dice: cállate, Satanás, quítate delante de mí, porque me eres tropiezo. ¿Y por qué Jesús no le habló a Pedro, sino le habló a Satanás? Porque las palabras que estaban saliendo de la boca de Pedro tenían una influencia, y esa influencia no era Dios. Ahora, si Jesús tuvo que reprender a Satanás dentro del corazón del apóstol Pedro, que era Pedro, ¿verdad?, ¿qué nos esperamos nosotros? Claro que necesitamos libertad. Un punto importante que quisiera resaltar en este lugar es que en Mateo capítulo 16, versículo 23, el versículo que te acabo de leer, vemos que Jesús se está moviendo en un don espiritual. Yo sé que acá en Pan de Vida hemos hablado mucho acerca de los dones, constantemente se enseña acerca de esto, pero vamos a encontrar que la Biblia nos habla acerca de los dones en 3 capítulos distintos. Número 1, en Efesios capítulo 4, versículo 11, en Romanos capítulo 12 y en Primera de Corintios capítulo 12. En Primera de Corintios nos habla acerca de los dones del Espíritu Santo, los cuales se definen como las 9 manifestaciones: el don de lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Pero dentro de estos 9 dones nos habla la Biblia de un don llamado discernimiento de espíritus. Un don que en la iglesia no está tan entendido, no está tan desarrollado, pero es de vital importancia para nosotros. Porque la palabra discernimiento se define o se traduce como entender. Y cuando tú y yo estudiamos la palabra espíritu, espíritu tiene 2 connotaciones de interpretación. Número 1, espíritu se traduce en el literal del griego como pistis, que se define a la vez como soplo de vida. Pero la segunda interpretación de la palabra espíritu, es neuma, se define de la siguiente manera. Espíritu se define como aliento de vida, pero también se define como actitud, se define como postura o se define como pensamiento o comportamiento. Así es que si decimos que la palabra espíritu se define como conducta, como actitud o como comportamiento, y discernimiento
se define con la palabra entender. Discernimiento de espíritu se define como la capacidad de entender las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir todo esto? Que toda palabra, toda actitud tiene una influencia. Esta influencia puede venir de Dios o esta influencia puede venir del diablo. Y cuando la Biblia te dice examina tu corazón, en otras palabras te está diciendo examina las intenciones del corazón, porque todo lo que tú haces, todo lo que tu esposo hace, todo lo que tus hijos hacen, tiene una influencia. Y esta influencia puede ser el Espíritu Santo o esta influencia puede ser el enemigo, puede ser Satanás. Así es que quiero hablarte en estos últimos minutos acerca de los 3 tipos de ataques demoníacos que podemos tener tú y yo. Te motivo que examines tu corazón con el propósito de que entiendas, sabes, necesito liberación. Necesito que el Señor obre en mi vida y quite aquellas cosas que no le agradan, aquellas cosas que no le honran, que no le glorifican. El primer ataque que vamos a tener del enemigo lleva por nombre influencias demoníacas. La pregunta aquí sería, ¿qué es una influencia demoníaca? Una influencia, de acuerdo a la Biblia, es un pensamiento que ataca a la mente con el propósito de hacerte caer. Cuando tú y yo estudiamos Efesios capítulo 6, versículo 10, y la Biblia nos habla de la armadura de Dios, también la Biblia nos habla de los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos de fuego? Pensamientos que origina Satanás en tu mente con el propósito de llevarte a pecar, con el propósito de hacerte caer. Quiero que entiendas esto. Todo pecado se originó con un pensamiento. Te lo pongo de esta manera. Hace unos cuantos años llegó un hermano a la iglesia y me dice, oye pastor, ¿qué crees que acabo de caer, verdad? Y este hermano era un hombre que tenía un problema de alcoholismo, Dios lo hizo libre, dejó de tomar, pero pasado 3, 4 años de que Dios hizo la obra, recayó de nuevo en el alcohol. Y cuando llega y me dice, pastor, yo caí, ¿verdad? Le pregunto, hermano, pero ¿cómo fue que caíste? Si ibas bien, si Dios te había ayudado, Dios te había sacado de ahí. Y el hermano me responde lo siguiente, pastor, es que yo quiero comentarte, ¿verdad? Iba caminando por la calle y de repente pasé enfrente de una tienda y vi una botella de alcohol y que el enemigo agarra y que me la empina y yo no quería, pero me la tomé. Y yo le decía al hermano, sabes, Satanás no trabaja de esa manera. Toda caída comienza con un pensamiento. Ese pensamiento cae en tu mente, anida en tu corazón y da como resultado pecado. Y si el enemigo te está atacando en la mente, es porque el propósito de él es hacerte caer. El segundo ataque que puedes encontrar en tu vida son ataduras demoníacas. ¿Dónde encuentras las ataduras demoníacas? Toda atadura tiene origen en el pecado. Tú puedes estar atado a un vicio, tú puedes estar atado a una condición, pero también puedes estar atado a una persona. ¿Cómo te atas a una persona? Cuando alguien peca en contra de ti, cuando alguien te lastima o tú lastimas a alguien. Cuando hay una condición de pecado entre 2 personas, necesitamos libertad. El tercer tipo de ataque que tenemos demoníaco es la posesión demoníaca. Cuando el enemigo ya ha tomado control del pensamiento, control de la vida, de la mente, del cuerpo y del corazón. Así es que quiero que entiendas esto. El enemigo puede atacar tus pensamientos. Número 2, el enemigo puede atacar tus acciones. Y número 3, el enemigo puede controlar tu vida. Y quisiera que te preguntes el día de hoy, ¿en dónde me está atacando el enemigo? ¿Dónde está haciendo estragos? ¿Qué es lo que está provocando en mi vida? Y si te has dado cuenta que necesitas libertad de parte del Señor, en este último minuto te voy a hablar acerca de 5 pautas para ser libre. Si tú te has dado cuenta que necesitas que el Señor obre sobre tu vida, lo primero que debes de hacer es creer en Dios. ¿Qué quiere decir esto? La libertad está reservada solo para aquellos que creen
en Dios. A veces hay padres que traen a sus hijos, ¿verdad? Sujetos bajo un espíritu y le preguntas al joven, oye, ¿tú crees en Dios? No, yo no creo en la liberación, yo no creo que me pueda ayudar. ¿Cómo Dios puede obrar? La Biblia enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que el primer principio de la libertad es, debes creer en Dios. Número 2, debes de estar cansado de tu condición, porque a veces los pastores tenemos más deseo de que la gente sea libre que la misma gente de buscar su libertad. Debes de estar cansado de tu vida, debes de estar cansado de esa condición de pecado, debes de estar cansado de aquello que hay en ti que no honra y que no agrada a Dios. Y si estás cansado de tu condición, número 3, debes de querer ser libre. Si tú quieres ser libre, debes de buscar el cuarto punto. Busca tu libertad. Y la pregunta es, ¿dónde voy a encontrar mi libertad? Puedes encontrarla en la casa del Señor. Puedes encontrarla en los retiros de renovación y restauración, en donde vas a ser ministrado por una autoridad espiritual. No olvides que Jesús vino a dar libertad a los cautivos, pero para recibir libertad tienes que buscar tu libertad. Así es que yo te motivo a que sigas al pendiente del próximo devocional, ya que en el próximo devocional voy a hablar acerca de cómo cuidar tu libertad, ya que una parte es que Jesús nos libere y una muy importante es que cuidemos la obra que Él ha hecho sobre nuestras vidas. Así es que no te pierdas el próximo devocional. Fue un gusto poder estar con ustedes. Que Dios les bendiga.